Buenos días, buenas tardes, queridos alumnos del tercero medio B. Ya, esta clase vamos a seguir trabajando con la unidad de hidrodinámica correspondiente a la última unidad de este diferenciado de física de los terceros medios. ¿Ya? El objetivo de esta clase es conocer el principio de la ecuación de Bernoulli. ¿Alguien conoce esa ecuación? ¿Alguna vez la han escuchado hablar? ¿Pretenden entender de qué se tratará? Yo creo que lo último que vieron con la profe tendría que estar relacionado con la ecuación de continuidad, donde veían ustedes cómo era la relación que existía entre la fuerza, la presión y el área de donde se está moviendo este líquido. Por lo tanto, lo que vamos a aprender hoy día es cómo partir de una ecuación de continuidad que relaciona la fuerza, la presión y el área, ¿ya? Vamos a tener una ecuación que describa cómo es el comportamiento de este fluido que se está moviendo. Ese es el objetivo de nuestra clase y con el que vamos a trabajar el día de hoy. Primero que todo, tenemos que tener en claro que cuando hablemos de hidrodinámica, el fluido tiene que estar en movimiento. Sin embargo, ese movimiento va a estar representado por una variable que se llama velocidad, ¿ya? La misma velocidad que calculamos a nosotros ir en un auto, por ejemplo, o la velocidad de una reacción química, en el caso de la física tenemos que ver con qué velocidad ese fluido está circulando a través de un conducto. El conducto puede ser una cañería, ya un espacio, por ejemplo, una piscina, una botella, ya siempre vamos a ver que lo que esté dentro de algún recipiente puede tener una velocidad distinta de cero y cuando eso ocurre, ese fluido cae en la categoría de un fluido con velocidad distinta de cero que corresponde a la unidad de hidrodinámica. Primero que todo, vamos a dar una contextualización acerca de qué es lo que es el principio de Bernoulli. Ahí vamos a eliminar esta O, ¿ya? Solamente es Bernoulli. Entonces, en general, nosotros siempre vamos a entender que la presión de un fluido cambia a medida de por qué zona se está moviendo. Si yo tengo un conducto que es pequeñito, ¿ya? El caudal que va a recorrer todo ese conducto va a cubrir solamente el área del diámetro ya o del lado que tenga este material por el cual circula. Sin embargo, nosotros ya hemos estudiado, y me imagino que ustedes conocen, que cada vez que nosotros experimentamos un cambio de posición, también tenemos un cambio de energía. Y esa energía nosotros la medíamos a partir de la energía cinética cuando estábamos en movimiento o de la energía potencial gravitatoria cuando nos encontrábamos a cierta altura de un punto de referencia. ¿Ya? Trabajaron eso con la profesora Paola acerca de las energías, ¿cierto? Indíquenme si lo han visto y estoy trabajando, estoy en base a algo que ustedes ya conocen. En segundo medio, muy bien, muy bien. Entonces, esto tiene mucho que ver con este cambio de posición que va a tener el fluido. ¿Por qué? Porque en el principio de Bernoulli vamos a experimentar que, como ya aprendimos en la ecuación de continuidad, que este fluido iba avanzando por una tubería, ya experimentaba un cambio de velocidad en un tiempo determinado. Pero más que interesarnos el tiempo en esta oportunidad, lo que vamos a tener en cuenta es este cambio de posición que va a tener. Y vamos a ejemplificarlo obviamente con una imagen, pero lo primero que quiero que entiendan es que Daniel Bernoulli hace mucho tiempo atrás, aproximadamente en el siglo XVIII, realizó diferentes experimentos con fluidos que estaban en movimiento. ¿Ustedes creen que es lo mismo, por ejemplo, tener aceite corriendo por una tubería que tener agua desplazándose por la misma tubería? ¿Se van a mover al mismo tiempo? ¿Van a tener la misma velocidad o van a tener velocidades distintas? ¿Qué cree el tercero medio B? A ver aquí quién está.
Bárbara nos dice que van a ser velocidades distintas. ¿De qué va a depender entonces la velocidad, Bárbara? O el que quiera responder, ¿de qué va a depender la velocidad? Si ustedes me están diciendo que a medida que yo voy cambiando los tipos de fluidos, ellos van a tener diferente velocidad. Tiene una característica muy importante. Cada uno de esos elementos que componen ese fluido tienen una característica muy importante que los diferencia. Y en este caso, cuando hablemos de que los fluidos tienen diferentes velocidades, tenemos que recordar que hay una propiedad ya que es específica para cada compuesto o elemento que se llama densidad. Y la densidad es aquella que me va a permitir a mí calcular qué tan denso ya es este líquido que está en movimiento. A mayor densidad, esta velocidad va a ser menor porque va a avanzar más lentito a través de la cañería. Sin embargo, el agua, cuando yo la muevo, ella inmediatamente no se queda pegada a la superficie, cae de un lado a otro. Eso quiere decir ya que su velocidad, o sea, que su velocidad, claro, es más rápido que un líquido que tenga mayor densidad. Por lo tanto, Daniel Bernoulli, luego de hacer diferentes experimentos con distintos fluidos y evaluar su movimiento, se dio cuenta que había una relación, ya, o más bien, había una ecuación que relacionaba específicamente cuál era la presión, ya, que tenía ese líquido con la rapidez, ya, que experimentaba según este desplazamiento del fluido que estuviésemos estudiando. Por lo tanto, nosotros podíamos establecer que el principio de Bernoulli lo que intenta explicar es qué ocurre energéticamente ya con este caudal que está cambiando de una posición a otra, sobre todo cuando experimentamos una diferencia de alturas, ¿ya? Por eso aquí en la diapositiva encontramos que dice, relaciona la presión con la rapidez y la elevación de un fluido, es decir, un fluido que puede estar en un punto más abajo con el mismo fluido cuando llegue a un punto más alto de nuestro sistema de referencia. Recordar que en física siempre tenemos que establecer, chiquillos, una estrategia para poder determinar desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Y cuando hablemos de eso, estamos específicamente hablando de un sistema de referencia. El sistema de referencia es aquel que a nosotros nos permite localizar cuál es nuestro punto inicial y cuál será nuestro punto final para realizar las comparaciones ya dentro de el desarrollo de cada ejercicio. Por lo tanto, una vez que aprendimos que el principio de Bernoulli nos enseña o nos quiere explicitar a partir de una ecuación la relación de la presión con la rapidez y la elevación que tiene este fluido, tenemos que descubrir bajo qué parámetros vamos a trabajar. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. La ecuación de Bernoulli, como ya les había hablado, deriva de nuestras grandes leyes de Newton. Las leyes de Newton, ¿se acuerdan cuáles eran? ¿Quién me puede decir cuáles eran las leyes de Newton? Repasemos un poquito de segundo medio. Estoy atenta al chat si es que alguien quiere compartir su respuesta o al micrófono. ¿Cuáles eran las leyes de Newton? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuántas eran tampoco? Ya, vamos a hacer un pequeño, Eran 3, creo. Eran 3, muy bien, así es. No sé quién respondió, pero quien haya respondido está en lo correcto. Eran 3 leyes, las cuales establecían cómo nosotros podríamos evaluar en qué estado se encontraba un cuerpo. Primero, cuando el cuerpo no tenía velocidad, hablábamos de una ley de inercia. ¿Por qué? Porque no estaban actuando fuerzas sobre él y el cuerpo tampoco tenía una velocidad. Por lo tanto, su velocidad era igual a 0. Sin embargo, ya luego la ley número 2 se llamaba ley de masas. Y esta ley de masas decía que todo cuerpo que tuviese... ¿Quién está por ahí? Pensé que alguien quería hablar. ¿De qué hora lo van a buscar? Alonso, ¿nos quiere comentar Ya yo lo algo? dejo.
No, creo que solo se le activó el micrófono. Ya. Entonces, como les iba diciendo, luego de tener esta primera ley de Newton, que establecía, por supuesto, que este cuerpo tenía velocidad igual a cero, porque no habían fuerzas actuando sobre él y estaba en estado de inercia, pasamos a la segunda ley, que era esta ley de masas. La ley de masas dice que todo cuerpo que tiene, por supuesto, un volumen, ocupa masa en el espacio, y esa masa es atraída por una aceleración de gravedad, ya la cual corresponde a esta aceleración que nos atrae desde el núcleo del centro de la Tierra y nos dice que nuestra masa ejerce una fuerza en favor ya de el centro de la Tierra. Por lo tanto, cuando hablábamos de esa ley de Newton decíamos, ok, todo cuerpo que tiene masa ejerce una fuerza. Sin embargo, en la tercera ley, Newton nos explicaba y nos decía, ok, si un cuerpo tiene masa y está experimentando una fuerza, si yo empujo ese cuerpo, es decir, lo saco de su situación de inercia, voy a tener una reacción. Yo voy a accionar empujando, por ejemplo, un cuerpo y ese cuerpo se va a oponer al movimiento. Y eso se llama la reacción, es decir, la resistencia para ese cambio de velocidad que yo quiero ya lograr. ¿Por qué relacionamos Bernoulli con Newton? Porque en este caso, Bernoulli lo que quiere intentar explicar es decir, ¿cómo podría yo relacionar esta presión que nosotros tenemos en un fluido con su variación de movimiento? ¿Cómo podríamos determinar cuál es la velocidad que va a tener este fluido si yo estoy cambiando su posición, si yo lo estoy haciendo reaccionar, si este caudal está transitando desde un punto 1 hasta un punto 2? Entonces, de esta forma, vamos a expresar que el principio de Bernoulli se relaciona con el teorema de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica, como me dijo Valentina o Valeria, porque sale Vale nomás cuando me comentó en la clase, nos dijo que lo habían visto en segundo medio. Y vamos a recordar que la energía mecánica tiene que ver con la energía total que posee un sistema, ¿ya? Es decir, la energía mecánica nos va a albergar, vamos a poner aquí, la energía mecánica se simboliza como E sub m y corresponde al total de la energía cinética más la energía potencial. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento. ¿Por qué se relaciona con Bernoulli? Porque este caudal está en movimiento, pertenece a la hidrodinámica, ¿ya? ¿Y por qué se relaciona también con la energía potencial? Porque recordemos que la energía potencial es aquella que está relacionada, ¿ya?, con una altura respecto a un punto de referencia. Entonces, lo que yo quiero lograr con el principio de Bernoulli es decir, ok, si yo tengo un caudal que está aquí y tengo una tubería que es así, ¿qué ocurre con la velocidad si yo quiero evaluar desde un punto 1 hasta un punto 2? Entonces, toda esta diferencia ya se le denomina altura, es decir, ahí estamos viendo cómo es la diferencia de energía potencial, mientras que como este tubito ya puede experimentar un cambio en su tamaño, ya la velocidad también se puede ver afectada. Por eso se relaciona directamente con la conservación de la energía mecánica. Pero para que nosotros podamos aterrizar aún más este concepto, que ya sabemos como teóricamente que relaciona presión, velocidad y altura, tenemos que, ¿cómo es posible mostrar esta ecuación de Bernoulli? Y es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de hacer este cambio de diapositiva, quiero saber si los alumnos presentes están comprendiendo a qué se refiere este principio de Bernoulli. Alanis, Vale, Alonso, Yasmín, Francisco, Pía, Isidora, Nicolás, Javier, Alejandra, Samuel, Bárbara, Sebastián, Fernanda, Esperanza y Benjamín. ¿Alguien tiene preguntas respecto a esto? ¿Quiere acotar algo? Profe, ¿cuál era la energía potencial? La energía potencial, Alanis, es aquella que está relacionada con un cambio de posición, pero este cambio de posición lo estamos viendo con una elevación, es decir, ¿qué tan alto me moví de donde yo estaba? Por ejemplo, si mi casa tiene 2 pisos, yo tengo diferente energía potencial si estoy en el primer piso y mi hermana, por ejemplo, está en el segundo piso.
porque ella está experimentando una elevación respecto a mi sistema de referencia, porque yo estoy en el punto 1, estoy más abajo. Entonces la energía potencial es aquella energía, se llama energía como de las alturas, entre comillas, ya, que uno experimenta cuando está en otro punto de referencia. Eso es Alanis. Y recuerden que energía cinética es la energía del movimiento relacionada específicamente con la velocidad. Esperanza no es del tercero medio B, es del tercero medio C, chicos. A ver, le voy a escribir. Esperanza está por aquí. Chiquillos, le pueden hablar a Esperanza. Igual le voy a mandar un chat por aquí, porque por equivocación yo mandé el mail al tercero medio B y tercero medio C, pero recuerden que los del tercero medio C tienen que ir a filosofía. Ya, Esperanza, así que tiene que ir al link de filosofía. De todas formas, yo le explico al profesor que estaba conectada acá por equivocación. Link de filosofía, que tiene que estar en su correo, ¿ya? Así que si le pueden hablar chicos y chicas a Esperanza, porque quizás no me está escuchando, ¿ya? Eso, física es solo para los matemáticos, solamente para el tercero medio B. Muchas gracias por la aclaración, Vale y Alanis. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿se entiende cuál es la relación del sistema con este principio de Bernoulli? Espero sus reacciones, deditos para arriba, comentarios en el chat, pero necesito saber que están atendiendo la clase, chiquillos. Pulgares hacia arriba. Alejandra, muy bien. Pía, excelente. Anis, también. En un problema, ¿esas energías las dan o hay que sacarlas? Vamos a darnos cuenta, ¿vale? Que cuando hablamos de estas energías van a estar intrínsecamente dentro de la ecuación que yo les voy a presentar. Entonces es para que ustedes entiendan que este principio de Bernoulli proviene de esta ley de conservación de energía mecánica, ¿ya? No van a tener que calcularlas ni tampoco utilizarlas como un dato, sino que desde esa ecuación madre nosotros llegamos a establecer la ecuación del principio de Bernoulli para todos los fluidos en hidrodinámica, ¿ya? Chicos, pregunta respecto a los asistentes. ¿No hay nadie del tercero medio C equivocado? Para así no mandar un correíto avisando que se traspapelaron de link. Todos los que están asistiendo están del tercero medio B, entonces. ¿Afirmativo? Ya, me imagino que sí. Continuamos entonces. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta imagen. Nosotros vamos a evidenciar que partimos aquí con la ecuación de continuidad, ¿cierto? Que siempre íbamos a tener una presión 1 por un área 1 igual a una presión 2 por un área 2. Sin embargo, lo que nosotros queremos ver ahora... Gracias, Pía. Lo que queremos ver ahora, chicos, es qué va a ocurrir con este fluido que está entrando por este punto 1, pero movilizándose hacia el punto 2. Entonces, primero vamos a leer cuál es la contextualización de esto. Vamos aquí a ver. Cristina Sarró es del tercero medio B. A ver, voy a ver aquí. No, es del C, ya. ¿Y Gonzalo Martínez? Ya. Muchas gracias por esa información. Ya, chicos, entonces, recordemos ya que lo que queremos ejemplificar en este principio de Bernoulli es ver lo que ocurre. Entonces, para eso vamos a leer este extracto que dice: se muestra una porción de fluido que sube a través de una tubería. Para evaluar el cambio de energía mecánica experimentado por el fluido en su movimiento, fijamos nuestra atención en el sistema formado por la tubería entre los puntos 1 y 2.
Si nosotros nos fijamos, esta tubería está a una cierta altura respecto del piso, ¿cierto? Aquí tenemos una cierta altura respecto de cuál es nuestro punto de referencia. Es decir, lo que vamos a evaluar como punto 1 y como punto 2 es el inicio por donde está entrando este fluido y el punto 2 que es donde está llegando el fluido que queremos evaluar. ¿Cómo es la diferencia de área que tenemos entre el punto 1 y el punto 2? ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeña? El punto 2 es más grande, dice Pía. ¿Cierto? El punto 2 se observa que es un área mayor. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro mayor. Entonces, si nosotros asumimos que esta tubería tiene ya una forma de circunferencia, podríamos decir que su área es mayor porque su diámetro así lo indica. Sin embargo, lo que tenemos que tener en claro es que si el área cambia, nuestra presión del sistema también va a cambiar. ¿Ya? Espérenme un poquito, voy a hacer callar a mis perros. Ya, ahí sí, queridos, muchas gracias. Entonces, como les iba diciendo, cuando nosotros estudiamos esta tubería, tenemos que ver que puede haber un cambio de área. Entonces, Bernoulli dice, ok, si nosotros establecemos que hay un cambio de área dentro de la tubería, también va a haber un cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque el fluido va a tener en un espacio muy poquito diámetro para avanzar, mientras que cuando vaya llegando al punto 2, esta área va a crecer y la velocidad de esa forma va a aumentar porque va a poder pasar mayor cantidad de fluido a partir de ella. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en claro es que en el punto 2 vamos a tener expresiones correspondientes a ese punto. ¿A cuáles me voy a referir? Específicamente, voy a borrar ahí para que se puedan ver. Vamos a referirnos específicamente a una altura 1, ya que está determinado obviamente por la distancia que hay entre el suelo y el inicio de la tubería, ya una velocidad 1, que va a ser aquella que va a adoptar este fluido para poder subir hasta el punto 2, ¿ya? Y de la misma forma vamos a tener una distancia. ¿A qué se refiere con esta distancia? Con lo que va a empezar a avanzar este fluido para poder llegar al otro punto que queremos estudiar. Lo mismo va a ocurrir para el punto 2. Para el punto 2 vamos a tener otra altura, que tiene que ser H2, que va a corresponder a la diferencia de energía potencial que vamos a tener ya dentro de esta tubería y, por supuesto, un cambio en la velocidad del fluido. Para nosotros poder conocer cómo agrupamos todos estos parámetros, tenemos que tener en claro la ecuación de Bernoulli, que se las voy a presentar a continuación. Se las voy a presentar a continuación. Esperemos un poquito. Ahí sí. Puta que se ve un poco mal, ¿ya? Pero esta ecuación dice lo siguiente. La ecuación de Bernoulli se representa por la siguiente ecuación. P más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual a una constante. Eso quiere decir que si yo estoy viendo cuál es la cantidad de energía que tengo en el punto 1, tiene que ser igual a la cantidad de energía que llegue al punto 2. ¿Y cómo va a existir esa compensación de energía, chicos? Indicando que la variación de energía mecánica y energía cinética y potencial va a estar compensada mediante esta ecuación. Si nosotros observamos y recordamos, cuando hablamos de velocidades son energía cinética y cuando hablamos de altura es energía potencial. Por lo tanto, el principio de Bernoulli establece que si un fluido va a recorrer una cañería y va a experimentar un cambio de posición con una elevación, ya es decir, con una altura, la forma de representarlos es a través de esta ecuación.
¿Qué parámetros establece la ecuación? Voy a ir escribiendo aquí presión, ¿ya? Eso corresponde a la densidad. Y aquí tenemos la velocidad. ¿De quién estamos hablando? Del fluido. Por lo tanto, todos esos datos que nosotros vamos a tener que recopilar corresponden a la presión, a la densidad y a la velocidad del fluido que estemos analizando. Mientras que en la energía potencial vamos a volver a relacionar el concepto de densidad con G. ¿Qué es G? ¿Qué será G tercero medio? Gravedad. Gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad, Pía? Otro compañero que quiera responder por Pía. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9,8. Excelente, 9,8. Para efectos de algunos ejercicios podemos asumir ese valor como 10, ¿ya? Pero obviamente se trabaja con 10 por una aproximación, pero el valor de la aceleración de gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y finalmente la última expresión que relaciona el principio de Bernoulli es la altura, es decir, esta elevación que nosotros vamos a tener desde el punto 1 al punto 2, a eso se refiere. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta ecuación que ya conocemos durante la clase? Que habla acerca de la presión que va a tener el sistema con la densidad, las velocidades y la altura, es lo que vamos a conocer a continuación. Escriban esta expresión en su cuaderno, detallen a qué corresponde cada expresión y no olviden que el principio de Bernoulli obedece a la ley de conservación de energía mecánica, que está obviamente determinado por la energía cinética más la energía potencial. Por eso aquí nos hablan de que eso es igual a una constante, porque lo que pase en el punto 1 le vamos a poner igual a lo que pase en el punto 2, y es lo que vamos a ejercitar a continuación. Entonces, esta constante corresponde a la energía mecánica que tiene que conservarse durante todo el camino que recorra este fluido en movimiento. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Preguntas, terceros medios? ¿Se entiende entonces la expresión? Y que cuando hablamos de constante es que lo vamos a comparar con la situación 2. A ver, ¿quién está por aquí? Ya, Pía, muchas gracias por responder. Bien, Bárbara. Muy bien, chicas. Entonces, finalmente, del resultado anterior, de la expresión anterior, vamos a concluir e inferir que la presión tiene que ver directamente con la energía, porque ya hablamos que era una conservación de energía mecánica. En estricto rigor, la ecuación de Bernoulli es una expresión de la densidad de energía del sistema, es decir, todo el cambio de energía que yo tenga, tanto cinética como mecánica, va a depender de las características del fluido que nosotros tengamos, ¿ya? Este fluido va a tener una densidad, por lo tanto, la energía mecánica que yo desarrolle en este principio va a depender de esas propiedades. A continuación, vamos a ejercitar un poquito, no tan numérico, pero vamos a ejercitar conceptualmente para poder evidenciar cómo tenemos que abordar los tipos de ejercicios que tienen que ver con la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces, vamos a tener el siguiente ejercicio. Ahí corran las camaritas hacia el lado para que se pueda ver completamente el enunciado y puedan seguirme en la lectura. Dice, a partir de la ecuación de Bernoulli, demuestra que la presión hidrostática se puede obtener como un caso particular de la presión del fluido en movimiento. Entonces nosotros para poder calcular lo que está pasando, nos vamos a fijar, ¿ya?, en la figura que se presenta a continuación. Vamos a tener un recipiente que tiene un líquido, ¿ya?, y que este líquido tiene diferencias de presión. Este líquido que está aquí no está en movimiento, por lo tanto estaríamos recordando el contenido anterior que corresponde a hidroestática, pero vamos a demostrar ya que la aplicación de Bernoulli demuestra que esta presión hidrostática ya se puede obtener como una presión dentro del principio de Bernoulli. Entonces, lo primero que tenemos que ver
es como siempre, me imagino como lo vieron con la profe Paola, ¿ya? Es indicar cuáles son los puntos que nosotros vamos a analizar dentro del ejercicio. En este caso, lo que podemos ver es que vamos a tener un puntito, ¿ya? Que está dentro de donde encontramos el fluido, es decir, una partícula que sea parte de este fluido. Y el otro puntito, el otro instante que nos interesa poder desarrollar es saber cuál es la presión que vamos a tener aquí. Es decir, cuál es la presión que está ejerciendo sobre ese sistema que está en estático, ya no está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Acordándonos de la expresión de la ecuación de Bernoulli, la escribimos. Simbolizamos punto A como un punto inicial y punto B como el punto que queremos identificar, ya qué presión está actuando sobre él. Ya sabemos que, obviamente, en el punto B, ¿qué presión va a actuar en el punto B si está ese tubo abierto? ¿Ese recipiente está recibiendo la presión desde dónde? ¿Cómo se llama la presión que ejerce sobre cualquier líquido que no está, obviamente, en movimiento? ¿Cómo se llamaba la presión? La presión que siempre ocupamos para todo. Ahora voy a escribir por aquí. Excelente, presión atmosférica. Muy bien. La presión atmosférica es toda presión que va a actuar si yo tengo un sistema que está abierto, ¿ya? Llámese sistema abierto que no está bajo la acción de una presión externa o que yo no esté calculándola, o sea, determinando la presión a partir de otra variable, ¿ya? Entonces, vamos a considerar los puntos A y B como las diferencias de presiones que vamos a tener en ese fluido que está estático. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli y vamos a decir, ok, nosotros vamos a tener un punto A que va a estar relacionado por el lado izquierdo de la ecuación. ¿Ya? Esto va a ser para mi punto A. Enunciamos Bernoulli. Bernoulli dice, la presión que actúa sobre el punto A más un medio de la densidad del fluido que estamos estudiando por la velocidad del fluido que tenemos en ese punto al cuadrado más la densidad del fluido que ya hablamos por la gravedad por la altura. Ojo, ¿qué altura corresponde aquí? La altura que tenemos desde el inicio, es decir, desde donde parte nuestro sistema hasta el punto que estamos midiendo. Por eso a esa altura le llamamos H1. Mientras que si hacemos y aplicamos la ecuación de Bernoulli para el punto 2, nos vamos a dar cuenta ya que la presión que está en el punto B va a corresponder a la presión atmosférica, que eso es algo que vamos a desarrollar más adelante, y por supuesto relacionamos cada una de esas variables con el punto B, teniendo en cuenta que la altura 2 ya no corresponde a la distancia que hay entre A y B. No, la altura 2 va a corresponder a la distancia que yo tengo desde el inicio, es decir, desde donde yo estoy midiendo, hasta el punto de interés, que es donde está actuando la presión atmosférica. Entonces, si nosotros hacemos un reordenamiento matemático, podríamos establecer que, como el fluido está en reposo, las velocidades, ¿cuánto valen si el fluido no se está moviendo? Si hablamos del reposo, la velocidad es 0. Por supuesto que sí, porque recuerden que en hidroestática ya no hay velocidad porque el fluido no está en movimiento, y ese es el ejemplo que tenemos aquí. Estamos aplicando Bernoulli para un fluido que está estático, ¿ya? Entonces, eliminamos estos términos porque si multiplicamos por 0, obviamente estas expresiones nos dan 0, ¿ya? Por eso aquí habla, como este fluido está en reposo, la expresión queda así. La presión de A más la densidad por gravedad por altura, 1, es igual a la presión de B más la densidad por la gravedad por la altura 2. Si nosotros hacemos un reordenamiento y queremos calcular cuál es la presión que yo tengo en este punto, porque es esa la presión que yo no conozco, ¿ya? Yo sé que en el punto B está actuando la atmosférica, pero ¿cómo sé yo qué presión tengo en A? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejamos A
en función de los otros valores. Por lo tanto, haciendo una estrategia matemática, llegamos ya a que la expresión de A en función de la presión atmosférica que ya conocemos corresponde a la presión de A es igual a la presión de B más la densidad por la gravedad por H. ¿De dónde aparece ese H solito? Ese H no tiene ni un 1 ni un 2. Aquí sí estamos viendo la diferencia que hay entre A y B, porque esa diferencia es la que va a hacer presión en el punto A. Y a eso corresponde la ecuación de Bernoulli, poder determinar cuál es la presión del sistema teniendo datos de un punto 1 o de un punto 2. Entonces es importante que ustedes en su cuaderno hagan ya no la demostración completa, o ustedes como matemáticos ya no debiesen tener problemas en el despeje de estas ecuaciones simples, ya, pero tengan relación que si en un punto no sabemos cuál es su presión, podemos ocupar la ecuación de Bernoulli para poder calcularlo, ya. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda respecto de la clase? ¿Hay dudas respecto a la clase? Ya. Recuerden que aquí solamente está participando Alanis, Pía, Bárbara y yo le estoy haciendo la clase a 14 alumnos más. Así que quiero también escuchar, Alejandra también ha reaccionado y quiero escuchar a Sebastián, qué pasa con Benjamín, qué pasa con los chiquillos. Estamos atentos, estamos comprendiendo. ¿Algún pulgar hacia arriba, Sebastián? Fernanda, Isidora, Nicolás, Francisco, Alonso, que también está por ahí. Ojo, recordar estar participando activamente de la clase. Eso también es importante. ¿Ya? Entonces, para terminar ya nuestra primera clase de física, les voy a dejar un ejercicio. Este ejercicio corresponde obviamente a un ejercicio de aplicación de esta ecuación de Bernoulli. Vamos a seguir trabajando con esto en la próxima clase. Sin embargo, quiero ver cuáles serían los datos que ustedes podrían extraer ya de este enunciado para poder calcular lo que se nos pide. El contexto es el siguiente. Una piscina cilíndrica de plástico tiene un pequeño agujero en la parte inferior por donde escapa agua. O sea, tenemos una piscina, ya imaginemos que es algo así porque es cilíndrica y aquí se le hizo un hoyito a la piscina y empezó a perder una cierta cantidad de agua. Entonces dice que se llena la piscina con agua potable hasta tener 1 metro de profundidad, mientras que el agujero está a 20 centímetros del suelo. Es decir, si yo pongo la piscina aquí, este agujero está a 20 centímetros y el agüita en total corresponde a 1 metro de altura, de profundidad, ¿ya? Me están pidiendo cuál es la rapidez de salida del agua por el agujero, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes, según toda la explicación que yo les puse aquí, ¿ya? Que le hago una contextualización acerca de qué es lo que está ocurriendo con las presiones dentro de esta piscina. Si ustedes están de acuerdo con todas estas consideraciones, podrían ser capaces de calcular cuál es la velocidad de salida del agujero. Matemáticamente está el paso a paso de cómo llegamos a la expresión, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tendrían que identificar cuáles son las variables, reemplazarlas y para la próxima clase, al comienzo, vamos a hacer una retroalimentación acerca de este ejercicio y si les pareció fácil o difícil el poder calcularlo. Al término de la clase subo todos los materiales a webclass para que estén atentos. ¿Ya, chicos? Así que con esto vamos a dejar de grabar